Esta excelente pintura es una copia de Bartolomé Murillo, un gran pintor español de la época del tenebrismo, en donde, como en este cuadro se aprecia, el claroscuro es el principal factor de interés pictórico. Por supuesto, las formas que José Justo Montiel acata con precisión del original que está copiando de Murillo, pues le da un gran movimiento a la composición y fortalece el tema del claroscuro. En este caso, la narrativa nos lleva a comprender que es el ángel quien ayuda realmente a San Juan a llevar a un enfermo en los brazos y en la espalda, pero si no fuera, podemos creer que si no fuera por la ayuda de este maravilloso ángel, pues sería difícil que San Juan de Dios lograra su objetivo. Es interesante el mensaje que nos envía, en este caso Montiel, en la concepción original de Murillo, pues el ángel está en la luz, absolutamente toda la luz del cuadro, que representa a su vez toda la luz espiritual del ángel, custodio y de la guarda, y que realmente le ayuda a sostener a tener la fuerza y a sostener al paciente, al enfermo, que San Juan de Dios viene ayudando ya con mucha dificultad, se le ve en su rostro y en la posición del cuerpo. Entonces tenemos en el lado oscuro de este gran cuadro a San Juan de Dios y el rostro, que no sabemos de quién se trata, de un enfermo al que va a auxiliar San Juan de Dios. Y en el lado de la luz total vemos a un ángel desplegando sus alas, dándole movimiento, usando sus brazos y sus piernas para enfatizar las diagonales. ¿Qué hacía San Juan de Dios con ese enfermo? San Juan de Dios fue el fundador de la Orden de los Hermanos Hospitalarios y estos también les llamaban hermanos juaninos. San Juan de Dios también tiene, como en el caso de San Vicente de Paul, una misión social que hasta la fecha perdura. La acción de San Juan de Dios, hasta no muy lejanos años en México, seguía teniendo el servicio público social gratuito, gracias a las caridades, de atender a los enfermos. En términos de las enfermedades que apoyaban, fueron pasando desde los accidentados, sobre todo en los caminos, de los que morían por enfermedades de epidemias, o bien quienes tenían trastornos del orden psiquiátrico. Por eso muchas veces los hospitales de los juaninos se concibieron o se conocieron en su derredor como hospitales para insanos mentales. Esto perduró hasta hace unos años, digamos en la década de los 50 del siglo pasado. ¿Quién fue San Juan de Dios y por qué se dedicó a esto? Bueno, San Juan de Dios, muy parecido en su trayectoria de hacer una labor social. En el caso de Orizaba, donde José Justo Montiel pinta esta obra, tiene una doble raíz, no porque estuviera San Juan de Dios, sino porque hubo hermanos juaninos que, evocando la figura de San Juan de Dios, auxiliaban a los enfermos. ¿De qué enfermos hablamos en el siglo XVI y principios del XVII en Orizaba? Enfermos que llegaban a la costa de Veracruz y por las miasmas que ahí se respiraban, viniendo ellos de Europa, estaban muy mal atendidos y se enfermaban e incluso encontraban la muerte. Razones por las cuales subían al altiplano buscando pasar la sierra y llegar primero a Puebla y luego a la Ciudad de México. En ese tránsito, el clima
que mejor resolvía los temas de la salud era el de Orizaba. Fue el de Orizaba y sigue siendo el de Orizaba. El clima de Orizaba, lo dice su escudo, es benigno el clima. ¿Cómo no? Si desde el siglo XVI se advierte que su clima favorece el alivio de las enfermedades contraídas tanto en el puerto de Veracruz como en los que ya venían enfermos en los barcos. Es por esta razón que digamos que el punto de fundación estricta de la ciudad de Orizaba, donde pasaba la calle real original, estaba el templo de San Juan de Dios, levantado de una manera muy precaria por los hermanos juaninos, un hospital y, por supuesto, un mesón. En el mesón se auxiliaba en el hospital a los enfermos y en el mesón a los arrieros o personas que venían de camino rumbo al altiplano del Valle de México. Entonces, este conjunto hospitalario de atención a los transeúntes, a los viajeros y además atenderlos espiritualmente en la iglesia, es lo que conlleva todo lo que se llama el barrio de San Juan de Dios. Y sin duda, pasando los años, teniendo tan buena relación José Justo Montiel con el clero, recordemos que José Justo Montiel es el primero que hace el retrato del primer obispo de Veracruz, que es Francisco Peredo. Y a su vez tiene muy buena relación con los diferentes grados eclesiásticos y es tal vez quienes le invitan a pintar esta obra extraordinaria. Cabe recordar que esta obra también fue pintada en la Ciudad de México, en la Academia de San Carlos, por otros discípulos, colegas y compañeros en distintas épocas dentro de la Academia de San Carlos de nuestro pintor José Justo Montiel. En el caso de Juan de Dios, volviendo al personaje principal, era tal su afán de ayudar a los enfermos que cuando los enfermos, por decaimiento y por ignorancia de que había un lugar donde se les podía atender, no acudían con tanta facilidad al hospital precario que a su vez tenía los hermanos hospitalarios. Y salía San Juan de Dios a buscar a los enfermos. Los cargaba, como dice el cuadro visualmente, los cargaba en sus hombros para llevarlos. No es tal el afán que, así como San Vicente de Paul quiso enviar a los misioneros para que fueran al campo de batalla a auxiliar a los heridos en la guerra y traerlos a sus tierras de origen, su tierra de origen, de los militares que estaban en la guerra, así San Juan de Dios salía a buscar enfermos. Y Murillo, el artista que hace este cuadro original, nos da a conocer que esto se lograba gracias a la ayuda del ángel.